Entonces me preguntaba sobre la crisis constitucional, ¿no? Decías, no, los jóvenes no se sienten identificados con la Constitución. Y digo, bueno, ¿con qué parte exactamente, no? O que la derecha está estancada en mantener el status quo en lugar de proponer otro. Bueno, el cambio está bien, pero siempre que sea un cambio a mejor. Es decir, el cambio no es un cambio, no es un bien en sí mismo, ¿no? Y yo entiendo, la juventud es tiene ese espíritu rebelde y espíritu transformador y espíritu reformista por definición, y entonces a veces la idea del status quo, de conservar cosas, os cuesta más, ¿no? Y a eso se añade en el contexto actual una frustración, que es lógica, de muchos españoles de todas las edades ante la sensación de que la España que vivieron, la España que se construyó, esa maravillosa España de la Constitución, nacida en la transición a partir del abrazo y toda la historia, ahora esté siendo, digamos, socavada, erosionada, agredida por el nacionalismo de manera muy evidente y sumado a la izquierda, ¿no? Y ¿qué hacemos frente a eso? Entonces, ¿qué te dice? Pues que se proponga otro sistema, ¿no? Y yo digo, voy a intentar impugnar eso y explicaros por qué, ¿no? En primer lugar, esta idea de que cada generación tiene que tener su constitución es una bobada auténtica. La Constitución americana, una de las grandes constituciones del mundo, desde 1787, en vigor desde 1789, ha tenido muchas enmiendas. Es decir, una vez en un debate en Cataluña, ¿no?, me decían unos nacionalistas, no, queremos nuestra Constitución. Le digo, vale, ¿cada cuánto? Pues cada 5 años una nueva. Le digo, es absurdo. Otra cosa es que una Constitución tiene que tener una capacidad de adaptación, etcétera, ¿no? Pero esta idea de tirar por la borda la Constitución porque está siendo agredida por fuerzas que no la quieren, yo eso no lo compro, ¿no? Hay que pensar muy bien, cambiar, pero cambiar lo concreto y para qué, ¿no? Y hay muchas cosas en las que están en el debate público que se dice hay que cambiarlo porque, por ejemplo, queremos una Constitución que asegure la independencia del Poder Judicial, porque los jueces están manoseados por los políticos. Y tú vas a la letra de la Constitución y ves que la letra de la Constitución es impecable y correcta y asegura la independencia del Poder Judicial, pero es la política la que no está asegurándolo, ¿no? Lo mismo con la democracia interna de los partidos. Todo el mundo dice, queremos más democracia en los partidos. Y si tú te vas a la Constitución dice que los partidos tienen que ser democráticos. Otra cosa es que los partidos sean democráticos. Todos sabemos que los partidos no tienden a tener una enorme democracia interna por su propia naturaleza, ¿no? Por tanto, muchas veces lo que conseguimos como que la Constitución es el problema, no tanto, ¿no? Mi opinión es que la Constitución no es el problema ni su reforma la solución, El problema ha sido y sigue siendo en estos 40 años la política. Es cómo esa Constitución se ha tratado, qué se ha hecho, qué hemos hecho con la Constitución o con el pacto constitucional. Y lo cierto es que hicimos una transición absolutamente ejemplar de una dictadura a una democracia, y insisto, ejemplar frente a lo que dicen las fuerzas de izquierdas ahora, que fue una, ¿no?, transición, en fin, tutelada, fallida por el fascismo y todas estas historias. Fue una transición ejemplar, pero no hicimos un cambio desde las políticas identitarias a unas políticas verdaderamente cívicas. Es decir, pasamos de un nacionalismo centrípeto, el franquismo, a nacionalismos periféricos y centrífugos, que son los que hemos padecido de manera, en fin, terrible y dramática, con muertes en el País Vasco, y de una manera terrible también civil en Cataluña, con un golpe de Estado al final, ¿no? Y a ese nacionalismo se sumó de pronto, y ahí es donde viene la verdadera crisis, lo que no estaba previsto es que se suma el otro pilar del sistema, centro-derecha, centro-izquierda, sostienen el edificio y el pacto constitucional, y a la deslealtad del nacionalismo se suma la deslealtad de la izquierda. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Nosotros no tenemos en España un gobierno en sentido estricto. Lo que hay en España en estos momentos es un proceso. Es un proceso que está en marcha de mutación constitucional. Para aclararnos, y perdonad que me extienda un poco, pero me gusta intentar ser pedagógica, ¿no? Se habla mucho del procés, ¿no? El procés, entonces Sánchez dice que él acabó con el procés, igual que Zapatero acabó con ETA y toda la historia, ¿no? Y aquí es muy importante entender los conceptos y desbrozarlos, ¿no? El procés, que es el intento de secesión unilateral de Cataluña por parte de Junts y Esquerra, desemboca en el golpe de Estado del 1 de octubre. Y es derrotado por el Estado de Derecho español. El procés es derrotado. Los jueces, los policías persiguen el golpe de Estado, jueces y fiscales hacen su trabajo, los jueces de hecho condenan por sedición, altísimos y gravísimas condenas a los golpistas.
Un gobierno del Partido Popular aplica la Constitución, el artículo 155, y desactiva al gobierno que estaba sublevado. Los españoles se movilizaron de una manera masiva y emocionante en las calles y fueron a Barcelona y demostraron que esto era una cuestión nacional. El rey de España hizo un discurso importantísimo en el que por primera vez se dirigió a los ciudadanos y a los constitucionalistas en Cataluña, le dijo: no estáis solos, y ganamos. El Estado de Derecho derrotó al golpe. El golpe fracasó. Yo lo viví ahí en primera línea, era periodista cubriéndolo. Yo fui a donde estuvo votando Puigdemont, donde no pudo votar, y le perseguí por un pasillo. Le dije: ¿usted está dispuesto a ir a la cárcel, no? Y los escoltas me empujaban. Yo: ¿está usted dispuesto a ir a la cárcel? Y no me contestaba, ¿no? Efectivamente, se metió en un coche y se largó, ¿no? El Estado de Derecho, lo que quiero decir es que ganó. ¿Qué pasó después? Ahí es donde viene el problema. El proceso fracasa, pero empieza el proceso en español, que es lo que lidera Pedro Sánchez. Unos meses después del golpe de Estado, pacta con quienes habían dado el golpe de Estado para echar a la derecha del gobierno e inicia un proceso. Ese proceso es un proceso que nos lleva de una democracia plena, de una España constitucional, de libres e iguales, a una democracia fallida, a una especie de Frankenstein de muniones identitarios enfrentados por agravios y discriminaciones. Ese proceso tiene muchos hitos. La legislatura pasada, que los vivimos de una manera muy intensa: la derogación de la sedición, la rebaja a la malversación, la ley de memoria histórica, pactada con Bildu, el blanqueamiento de Bildu, que es un partido que no condena el asesinato, lo cual es alucinante, no tienen parangón en el resto de Europa, ataques isibirinos a la corona, es decir, un proceso de ir socavando lo común y socavando las bases del suelo constitucional. Y llega a esta legislatura y se producen los tres grandes hitos. Estamos ahora en pleno debate de eso, los tres hitos que avanzan en ese proceso, los tres hitos clave. Estamos en el momento decisivo, ¿no? El primero es el pacto que alcanza el PSOE con Esquerra, en el que dice, con Junts, en noviembre del año pasado, donde compra Sánchez la investidura a cambio de la amnistía de golpistas. Eso no tiene precedentes en ningún país del mundo. Yo muchas veces en debates con Bolaños le he preguntado: a ver, dígame, señor Bolaños, ¿qué precedentes hay en un país del mundo donde un gobierno haya comprado su investidura borrando los delitos de otros políticos, ¿no? Y él siempre me contesta: pues ultra, facha, que es una manera de salir del, ¿no? Le pregunto: ¿qué hora es, señor Bolaños? Ultra, facha, ¿no? Pero bueno, ese es el primer hito, ¿no? La compra de la investidura, unos políticos borrando delitos a otros políticos a cambio del poder, ¿vale? Eso es una auténtica barbaridad, ¿no? El segundo hito de la legislatura es tenerlo siempre en cuenta. El primer hito es el segundo, es la famosa carta de la ciudadanía a la ciudadanía que Pedro Sánchez publica después de su baja por victimismo de 5 días, que fue un enorme simulacro. Y en esa carta anuncia explícitamente que va a ir a por los contrapoderes del Estado. Anuncia que va a ir a por el Poder Judicial, a por el Parlamento, la oposición democrática, a por los medios de comunicación. Ese es el segundo hito de la legislatura. Y el tercero se produce este verano, cuando alcanza un pacto con Esquerra Republicana, en este caso, y para hacer ahí ya presidente, a cambio de liquidar la igualdad material, social de los españoles. Ya había liquidado la igualdad jurídica con la amnistía, y ahora va a por la igualdad material y en fin, la solidaridad y la igualdad entre los ciudadanos a través de esa compra y de reventar el sistema de financiación común, ¿no? Es decir, ese es el proceso. Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos nosotros? Vosotros me decíais: es que hay frustración, es que hay que cambiar la Constitución. Digo, para empezar, nos podemos reunir en esta sala los portavoces parlamentarios hoy, desde Bildu hasta Vox, con la llave cerrada, hasta que salgamos con un acuerdo nuevo. Imposible. Probablemente se saldría con el año 78. El único acuerdo posible sería el 78, entre Bildu, digamos, el arco parlamentario entero, pasando por PNV, Junts, lo que fuera, el PSOE, Compromís, Podemos, Sumar, PP, Vox, etcétera. Eso sería la salida. Pero además es que yo creo que no es una cuestión simplemente práctica. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que hacer política. Y lo que sí hay que levantar es un proyecto político alternativo, nítido y claro, a partir de la reafirmación de los valores constitucionales que siguen plenamente vigentes, ¿no? Hay que reafirmar y reivindicar lo que fue el pacto constitucional, que fue un pacto emocionante entre distintos para levantar una nación democrática donde la libertad y la igualdad se garantizaba. Pacto, como digo, agredido por nacionalismo y la izquierda, y hay que reafirmar a partir de ahí varias cosas, ¿no?
Para empezar, el suelo que tenemos en común y que yo creo que una inmensa mayoría de españoles tenemos en común. Esto ya trasciende a los debates normales de los que podemos hablar ahora de izquierda a derecha. La izquierda hoy en día en España es una izquierda puramente reaccionaria. Es una izquierda tribalista, una izquierda que se ha ido por el camino de la reacción, ¿no? Y yo creo que una inmensa mayoría de españoles no son reaccionarios. Son progresistas de verdad en el sentido de creer en la libertad, el progreso, la igualdad ante la ley, los grandes valores ilustrados que son los que hacen posible a las naciones prosperar. Y yo creo que podríamos llegar a un acuerdo de base sobre una serie de puntos. Los terroristas no se negocia, los golpistas no se les paga un precio político para gobernar, para una investidura, el Parlamento tiene que ser plenamente activo y fuerte y funcional, no como ahora, hay que descolonizar las instituciones, lo que estamos viendo con la colonización institucional, en fin, revienta todos los precedentes, no existe en un país una colonización, bueno, en un país no, digamos desde luego en España, colonizaciones institucionales así, un poder judicial independiente, es decir, hay una serie de valores comunes sobre los que nos podemos poner de acuerdo el centro derecha y una parte del centro izquierda que no esté completamente en el monte, ¿no? Y en lo que a nosotros afecte, con esto más o menos acabo esta primera intervención, sí tenemos que levantar un proyecto político claramente alternativo basado en algunas ideas, ¿no? Todo lo que voy a decir va a parecer enunciados muy generales, pero luego se puede ir a la letra pequeña y se debe ir a la letra pequeña, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los pilares de ese proyecto tiene que ser la restauración de la verdad en la vida pública. Es algo que a mí me obsesiona, que se diga lo mismo en público que en privado, pero la restauración de la verdad, que es uno de los grandes valores que han desaparecido en los últimos años en la política. Hoy todos son versiones enfrentadas, opiniones, relatos, los hechos han sido sustituidos por opiniones, las opiniones por hechos, y sin verdad no se puede conversar. No es que no pueda haber democracia, que no pueda haber, porque no puede haber un pacto político en base a tus opiniones, son tus opiniones frente a las mías. Entonces, ¿cuál gana al final? No, es que son mis sentimientos y son tus sentimientos. ¿Y eso cómo se resuelve? Se suele resolver a bofetadas históricamente. La verdad lo que hace es darte un suelo fáctico para poder pactar cosas. Esa verdad hoy en día ha sido sustituido, como digo, por las puras opiniones. Y lo veis en las sesiones parlamentarias, donde todo es ruido y furia, ¿no? Y enfrentamiento visceral, porque la verdad ha desaparecido. La izquierda ha arrasado con la verdad y todos son mis sentimientos, opiniones. Por tanto, restaurar la verdad como fondo moral, ¿no? Y los otros valores muy evidentes, la libertad, ¿no? El anhelo del individuo de libertad, que no es un valor occidental, es un valor universal, contra la censura, contra la intolerancia, la libertad de elección, la igualdad ante la ley, que es una cosa básica. Hoy en día se está produciendo una regresión. Cuando se establecen, por ejemplo, agravantes de género, agravantes penales de género, es decir, que yo tengo más presunción de inocencia que él porque él ha nacido hombre, es que tenemos un grave problema. Eso va contra los principios del Estado de Derecho, de la modernidad política. Con lo cual, la igualdad ante la ley en todos los frentes en España. La seguridad, por supuesto, es uno de los valores que ahora se habla mucho en Europa, que tiene mucho que ver con temas culturales y de integración, podemos hablar. El mérito ya está destruido como valor. Las cuotas, todo esto socava las cuotas identitarias, es uno de los grandes debates en Estados Unidos y que está afectándonos aquí, y raciales y todo eso, acaba con el concepto del mérito, que es el que hace posible verdaderamente, el verdadero ascensor social es el mérito, ¿no? Y la responsabilidad, por ejemplo, valor que también ha desaparecido desde hace mucho tiempo. Estamos en una sociedad que se fija mucho más en los derechos infinitos, y ni te cuento cuando se habla a los jóvenes. Los jóvenes son el cliente máximo de un político. Los jóvenes y los pensionistas, ¿no? Siempre tienen la razón. Tú tienes que decirle a los jóvenes que todo va a ser gratis, que tú se lo vas a poder pagar, que todo va a ser absolutamente fácil en la vida, que los políticos tenemos una varita mágica, que les vamos a resolver sus problemas a través de tirar de chequera. Y eso es mentira. Y a los ciudadanos hay que tratarles, y con esta idea acabo, como adultos, como digo siempre, ¿no? A los ciudadanos como adultos incluidos, y sobre todo a los jóvenes, y decirles la verdad de cuál es la situación de su país, cuál es la situación de España dentro de Occidente, cuál es la situación de Occidente dentro de un mundo infinitamente más competitivo y más duro y más áspero, en fin, donde hay riesgos reales muy serios, y ahora voy a hacer una mención a eso. Eso hay que hablar con la verdad, ¿no? Mi padre es de una generación, como os digo, nació en el año 26, mi papá. A él le tocó vivir la guerra, él era un joven francés, el exilio primero. Cuando los alemanes invadieron Francia, se tuvo que ir primero al sur de Francia,
y cruzó con su familia en tren por España, una España empobrecida en el año 40 y pico, porque los nazis habían invadido Francia y ocupado prácticamente todo el territorio, y ellos se fueron en un barco a Estados Unidos, y ahí fueron protegidos y amparados por familias. Tenían poco dinero, mi abuela tocaba el violín para ganarse la vida, era una familia, digamos, aristócrata arruinada, napolitana de origen, de un español, una madre francesa, y mi papá era pequeñito, todavía estudiando en un colegio, y trabajaba en una radio para ganarse la vida, una radio que era una radio francesa. A los 16, 17 años, para ayudar a su familia, le tocó leer el teletipo en la radio del desembarco de Normandía de las tropas aliadas. Todavía lo guardaba, ¿no? Lo tenían marcado. Muy emocionante, ¿no? Y cuando cumplió 18, todavía estaba en la guerra, se alistó y se fue en un contingente de jóvenes franceses, chicos que tenían vuestra edad, 18, 19 años. 6.000 soldados americanos y un grupo contingente cruzaron el Atlántico en un enorme barco, se llamaba el General Gordon, que lo hundieron poco tiempo después los alemanes, hacia la guerra, ¿no? Y muchos de sus compañeros de viaje y de contingente y demás murieron en esa guerra. Y murieron, en fin, masacrados en las playas y en los campos y en las aguas, y luchaban por la libertad, ¿no? Él evidentemente tuvo más suerte, pero yo siempre le preguntaba, ¿no? ¿Por qué luchabais y cuál era el profundo sentido de eso? Y era eso, ¿no? La lucha por la libertad, por el individualismo, contra el totalitarismo, el colectivismo nazi, y que luego vino sucedido por el comunismo, ¿no? Y esa batalla sigue estando vigente, ¿no? La batalla moral de fondo. Y eso requiere coraje y conciencia, y que seáis jóvenes con esa urdimbre, digamos, moral, intelectual, para hacer un camino que muchas veces es difícil, pero que exige sacrificios. Nuestra generación, y con esto de verdad acabo, no está acostumbrada a asumir sacrificios. Cuando hablo de la nuestra, hablo de la mía. Vosotros tenéis problemas de expectativas, probablemente inferiores a los de la generación anterior, problemas de vivienda, problemas de angustia, de incertidumbre, de que no sabéis en el mundo en el que vais a trabajar, muchos problemas concretos, ¿no? Pero ya digo, durante mucho tiempo nuestras generaciones hemos vivido sin ser conscientes del enorme sacrificio que había que estar dispuestos a asumir. Y con ese mensaje os animo a sí estar dispuestos a asumir esos sacrificios y a luchar siempre contra la corriente. Muy interesante reflexión. A veces la izquierda nos hace confundir este término tan importante y con tanta historia como el individualismo, lo mezcla con una suerte de egoísmo, de atomismo social, pero no es eso, ¿no? Y lo ha explicado perfectamente. Las cuestiones internacionales afectan a los jóvenes y su futuro no solamente en España, sino y sobre todo en todas las partes del mundo. Por eso nuestra siguiente pregunta la formula Elena Rodas, nuestra International Officer y directora de Relaciones Institucionales. Adelante, Elena. Muchas gracias, John. Bueno, como bien sabréis, el domingo pasado recibíamos la noticia de que Edmundo González, el líder de la oposición venezolana, se exiliaría a España para evitar su encarcelamiento bajo el régimen de Nicolás Maduro. Ante la noticia, voces de la izquierda afirmaban que el gobierno de España está con la democracia. La realidad es que el expresidente Zapatero blanquea al dictador Maduro y el gobierno de Sánchez calla frente a los atropellos del régimen chavista. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo afecta esta posición a la imagen internacional de España? Y por otro lado, ¿qué podemos hacer como Estado para ayudar al pueblo venezolano? Bueno, ¿cómo afecta la imagen de España? Bueno, ¿cómo afecta a los pobres venezolanos? Es la primera pregunta, ¿no? Es decir, a mí muchas veces me preguntan, el otro día lo conté en una intervención que tuve aquí, con motivo precisamente de eso, que mi primera intervención parlamentaria fue hace 10 años y fue precisamente para instar al gobierno a que exigiera la liberación de los presos políticos en Venezuela, ¿no? Y la gente me decía y me sigue diciendo, pero ¿a ti qué se te perdió ahí? Es verdad que tienes un acento argentino, mi madre es argentina, soy una mezcla identitaria, mezcla rara, que diría el tango, pero me decían, ¿qué se te ha perdido en Venezuela? ¿Por qué este empeño, no? Y yo decía, pues nada, y a la vez todo, ¿no? Lo que está en juego en Venezuela trasciende a las fronteras de Venezuela, ¿no? Es la verdad frente a la mentira, la democracia frente a la dictadura,
y la civilización frente a la barbarie, ¿no? Y todo eso no solamente dentro de las fronteras venezolanas, sino en cualquier lugar del mundo, ¿no? Lo que se está debatiendo ahí nos interpela y nos afecta a nosotros y a nuestra manera de concebir y entender la democracia aquí. Hoy se ha producido una cosa muy bonita y muy significativa, ¿no? Edmundo González esta mañana se ha reunido por una parte con Felipe González y luego ha tenido una reunión con Mariano Rajoy, ¿no? Un presidente del Partido Socialista, un presidente del Partido Popular, lo cual demuestra efectivamente esto que os decía. Esto no va de izquierdas o derechas, esto va de civilización o barbarie. Y luego se ha producido otra cosa, ¿no? Un debate esta mañana y una pseudocrisis internacional, porque la ministra de Defensa ha dicho en público lo que todos dicen en privado, que es que Venezuela es una dictadura, ¿no? Es decir, ha dicho la verdad. Y ha dicho lo que es moral y lo que es eficaz. Ha dicho lo que debería decir el Gobierno de España, lo que debería decir Pedro Sánchez, lo que probablemente diga en privado, pero no dice en público. Entonces la pregunta es ¿por qué no lo dice en público? Ellos te dirán que no lo decimos porque es más eficaz para luchar contra la dictadura no decirlo. Pues eso es mentira. Y eso es lo que hay que desmontar. Lo moral es lo eficaz. Y lo inmoral no funciona. Las estrategias de apaciguamiento han provocado las mayores calamidades en el siglo XX y también en el siglo XXI, ¿no? Luego ha habido otra cosa, me preguntaba una periodista y se lo voy a contestar porque estaba por ahí, me decía, bueno, ¿y qué crees sobre las represalias, ¿no? Maduro ha dicho que va a romper relaciones con España por estas declaraciones de Margarita Robles. Digo, no, es que Maduro, con quien ha roto relaciones es con Venezuela. Hace mucho tiempo, porque rompió relaciones con la democracia y con la libertad. Ha roto relaciones con su pueblo. Maduro es un hombre acabado, políticamente acabado. La cuestión es que tiene que reconciliarse con el hecho y la verdad de su derrota. Y a esa labor nos tenemos que dedicar todos, a que se reconcilie esa cúpula con su derrota. Y tenemos que trabajar para que eso suceda. Hay varias reflexiones, puedo alargarme un poco, no sé cuánto tiempo tenemos, sobre esto, ¿no? Yo lo he explicado el otro día aquí en el debate que tuvimos. ¿Por qué es tan importante lo que está pasando? Y recupero la idea que decía al principio, ¿no? ¿Por qué es tan importante el caso de Venezuela? Primero está en juego si la verdad existe o no. Si la verdad existe o no. Es decir, se produjo una votación, fueron millones de personas a votar, hay unas actas que acreditan un hecho, ¿vale? El 80 y pico % de esas actas que tienen QRs dicen que por un 70% un señor ganó, ¿vale? Es decir, ¿eso es verdad, sí o no? Es verdad, ¿no? Entonces la verdad tiene que imponerse en el debate público, ¿no? Eso sucedió, eso es un hecho. Y sin embargo, en el discurso público internacional no se reconoce esa verdad y ese hecho. En una reunión reciente de los ministros de Exteriores se juntaron todos en instancias de Álvarez y llegaron a una conclusión abracadabrante. La conclusión era, Maduro no ganó, pero la oposición tampoco. ¿Y quién ganó? ¿Os dais cuenta del absurdo? Así mueren las democracias. Cuando tú destrozas y destruyes la verdad, cuando la verdad pasa a ser una versión más, un punto medio entre dos versiones, deja de existir la verdad y deja de existir la democracia. Es decir, cuando Maduro dice, no, la Navidad es el 1 de octubre, pues es lo mismo. Entonces la Unión Europea está diciendo, metafóricamente hablando, que la Navidad es el 15 de noviembre. Oiga, no, la verdad existe. La Navidad es el 25 de diciembre. Eso es la verdad, ¿no? No te puedes inventar versiones alternativas que sustituyan a la verdad. Eso es lo primero que está en juego si la verdad rige en el debate. Lo segundo que está en juego es nada más y nada menos que el concepto básico que sostiene nuestra democracia, que es la voluntad popular. Y la gente fue a votar, ¿no? La soberanía popular, el mandato popular, la gente votó y decidió una cosa. ¿Eso rige o no rige? Tiene que regir, ¿no? ¿Qué pasa si no rige? O sea, nosotros estamos dispuestos a decir que eso no rige en Venezuela porque hay una cúpula criminal muy violenta dispuesta a acribillar a su población. Con lo cual, eso premia a cualquier autócrata en el mundo, sienta un precedente diabólico. Llega un señor con armas y dice, no, yo no quiero reconocer la voluntad popular. Es que yo tengo más fuerza, por tanto no lo reconozco, y la comunidad internacional tampoco, ¿no? Eso es importantísimo. O sea, lo que está en juego es el concepto, no solo en Venezuela, sino en cualquier sitio
de democracia, que es que el mandato de la voluntad popular es soberano y sagrado, ¿no? Tercer lugar está, en ese fondo que lo citaba un poco al principio, es cómo se lidia con un dictador, ¿no? Cómo se responde a la represión que se ha producido en Venezuela. Una represión bestial, brutal en estos momentos, ¿no? Con apaciguamientos, la idea de que no hay que ir diálogos, etcétera, o con firmeza. Pues no hace falta irse al clásico ejemplo de, ¿no?, el nazismo y todo eso, que es el gran ejemplo del fracaso de las políticas de apaciguamiento. Vamos a la propia Venezuela. Llevan 20 años montando Zapatero, entre otros, procesos de diálogo, uno después de otro, apaciguamientos, paños calientes, eufemismos. ¿Para qué han servido? Para nada. Un mes antes de las elecciones, la Unión Europea levantó sanciones a jerarcas del régimen con señal de buena voluntad para que se portaran bien en las elecciones. ¿Para qué han servido? Uno de esos señores a quienes les levantaron sanciones es un señor que se llama Elvis Amoroso, que de Amoroso tiene bien poco, que es el que leyó en nombre del CNE los resultados por la noche, cantando un fraude masivo. Ese señor se vio beneficiado por gestos de buena voluntad de la Unión Europea. Con lo cual esto es el fracaso del apaciguamiento. De hecho, el martes que viene se va a producir un debate siguiendo la línea del nuestro. Yo estoy tan orgullosa de que desde aquí abriéramos esa veda de reconocimiento de Edmundo González. El martes en el Parlamento Europeo en Estrasburgo se va a votar una resolución nítida y contundente que exige reconocimiento de Edmundo González, aplicación de sanciones otra vez, llevarle, no ya está llevado, pero que órdenes de detención y captura del Tribunal Penal Internacional a una casta criminal, y reconocimiento también de la figura de María Corina Machado, ¿no? Y ya una reflexión más, aunque podría seguir largamente sobre la cuestión de Venezuela, ¿no? Pero desde España han dicho, uno de los grandes pretextos, y lo vais a oír y leer mucho en El País y oír mucho en boca de socialistas, que claro, que es que España no puede romper la posición común, ¿no? Tenemos que ir juntos de la mano. Por eso no decimos que Edmundo es el presidente electo, porque lo importante es ir todos juntos, Europa de la mano, ¿no? Yo soy muy partidaria de ir todos juntos, Europa de la mano, ¿no? Pero me pregunto, ¿por qué en Palestina sí y en Venezuela no? Es decir, ¿por qué el gobierno rompe la posición común y lidera una posición diciendo el reconocimiento del Estado palestino en Europa en ese caso, y en cambio no reconoce al presidente electo de Venezuela para el caso otro? ¿Es que no hay represión en Venezuela? ¿O es que los líderes de Hamás tienen credenciales democráticas mejores que las de Edmundo González Urrutia? ¿Os dais cuenta la incoherencia absoluta de la posición, ¿no? Con lo cual, lo que nos toca es seguir presionando, seguir exigiendo, seguir presentando iniciativas como las que hemos presentado aquí, e ir empujando al régimen, acorralarlo, hasta que el coste de quedarse sea mucho mayor que el coste de marcharse. Ya sea por un puente de plata, y está todo el gran debate sobre los incentivos o no a ciertas personas, o directamente al banquillo del Tribunal Penal Internacional, que es lo que merecerían. Pues simplemente que si merece la pena, en el texto de la Constitución, ser más explícito, porque muchas veces se deja desarrollo, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, y eso quizás, sabiendo que cuando has hablado del consenso, que estoy convencido que existe, de una gran mayoría de moderados, quizás es una opción más eficiente que en leyes orgánicas, que son fácilmente cambiables. Cambiables. Claro. Vamos a ver, una Constitución tampoco puede ser el manual detallado de todo, es clarísimamente, o sea, es un marco, ¿no? Una Constitución. Y realmente, o sea, realmente cuando se habla de la reforma constitucional, ¿de qué se está hablando en serio? Se está hablando del modelo territorial, ¿no? Se está hablando del título octavo. O sea, nadie te lo dice así. No, cuando dice, hace falta una reforma constitucional, de verdad de lo que están hablando es del título octavo y de la cuestión nacional, ¿no? Y ahí es donde yo digo que si nos reunimos unos y otros con las sensibilidades distintas, probablemente lleguemos a la conclusión de que lo más equilibrado sería algo parecido a lo actual. Yo, por ejemplo, muchas veces como periodista he dicho, ¿no? Yo hubiera tenido, ya que está el debate así, pues no hace falta tener nacionalidades y, ¿no? Eso de nacionalidades y regiones y las ambigüedades que se introdujeron en su día para intentar
¿no? Equilibrar a todo el mundo, ¿no? O, por ejemplo, los derechos históricos. Hay cosas que si las escribieras hoy dices, pero ¿qué sentido tiene un derecho histórico heredado de tiempos antepasados? Es un anacronismo, ¿no? Hay gente que te diría la monarquía es un anacronismo en la Constitución. Y entonces yo te contestaría, sí, el nacionalismo y la monarquía, o los derechos históricos y la monarquía son dos anacronismos, pero la monarquía ha trabajado a favor del bien común, de la libertad, de la igualdad, de lo común, y el nacionalismo ha trabajado para destruir lo común y destruir la libertad, ¿no? Con lo cual es distinto. Lo que yo digo es que no me parece que los grandes problemas que tenemos políticos en España sean fruto o hijos de esa Constitución, de ese texto. Sí son hijos de la manera en que la izquierda, o sea, por resumir toda la forma de burdo titular, el problema no ha sido la Constitución, sino ha sido el Partido Socialista Obrero Español. ¿Vale? Y estos señores creo que estarían de acuerdo. Y muchos socialistas hoy en día también. Y es más, te digo una cosa. En el camino que vamos, ¿vale? Si esto sigue así, y yo espero que seamos nosotros capaces, y vamos a trabajar para eso, reagrupar una mayoría española con sentido constitucional, con sentido democrático, de libertad y de igualdad y de etcétera. La bandera de la igualdad y la bandera de la libertad ya la defendemos nosotros. El PSOE ha tirado esas banderas por completo. La libertad nunca la defendió, la igualdad teórica la defendía, ha tirado la bandera al suelo. Nosotros la levantamos, ¿vale? Levantamos la verdad, la libertad, la igualdad, en fin, la seguridad también, o sea, grandes valores, libertad, igualdad, verdad. Si eso lo conseguimos y ganamos unas elecciones y tenemos una mayoría distinta en España, el PSOE está abocado, y estoy segura que sí, y fíjate, acabo de ver un teletipo que me ha entrado que coincide exactamente con lo que llevo defendiendo hace tiempo. El PSOE está abocado a un proceso de refundación o extinción como partido. Es un partido bisagra en buena parte de los territorios, es un partido minoritario, no puede gobernar por mayoría, renunció a tener una mayoría aquí, gobierna simplemente con muniones identitarios y prácticamente no gobierna. O sea, no tiene capacidad para legislar, no tiene capacidad para sacar presupuestos, no tiene capacidad de estabilidad de ningún tipo, y está abocado, como te digo, a refundación o extinción. Y añado, y esto es con lo del teletipo que te decía, Felipe González en los años 70, cuando llegó, tuvo que hacer, en el famoso Congreso de Suresnes, romper con el marxismo. ¿Vale? Él llega al frente del Partido Socialista, un joven líder nuevo, con unos pantalones de pana, muy cool en la época, y se hace al frente del Partido Socialista, y para poder hacer del PSOE una fuerza hegemónica, con vocación de mayorías y ganar en España y gobernar, tuvo que romper con el marxismo. ¿Vale? Eso es el Congreso de Suresnes. A partir del Congreso de Suresnes se rompe con el marxismo. Es la gran revolución del Partido Socialista, lo que lo convierte en una fuerza mainstream y que gana durante X años. Pues bien, el Partido Socialista está abocado a un nuevo Congreso de Suresnes. Solo que esta vez va a tener que romper no con el marxismo, como la ideología, lo que fuera, sino con el separatismo, es decir, con la reacción identitaria y con el guerra civilismo, ¿vale? Con la idea de la confrontación entre las dos Españas. El PSOE, que empieza un camino democrático, etcétera, inicia una involución con Zapatero y luego con Sánchez hacia el separatismo y el guerra civilismo. Son las dos banderas socialistas hoy. Con eso no puedes forjar mayorías en España. Puedes forjar mayoría Frankenstein dependiendo de prófugos, golpistas, separatistas de distinto pelaje, filoterroristas. Podrías aguantarte atado con alfileres un tiempo y cargándote el sistema democrático, que es donde estamos ahora. Proceso de democracia plena, democracia fallida, invasión de las instituciones, liquidación del Poder Judicial, ataque al Parlamento. El otro día ya dijo que va a gobernar sin poder legislativo, no sé, como un autócrata cualquiera, contra los medios de comunicación. Es decir, eso no puede sobrevivir. Y frente a eso, yo creo, y te lo digo por el teletipo, porque me dice, un grupo de dirigentes socialistas en la vieja cuadra van a reivindicar el Congreso de Suresnes. Es decir, hay algunos socialistas que todavía, no sé si son, en fin, 2, 4, 6, si hay mucha vida inteligente, poca, o etcétera, pero algunos tendrán, si quieren algún día volver a ser fuerza hegemónica, tener que cambiar eso. Me he desviado mucho de tu pregunta, pero todo esto es para decirte que el problema no es si que la ley orgánica la puede sacar por mayoría, por lo que fuera, es un problema estructural de fondo. Y esto se resuelve con una derrota contundente, nítida y contundente del Partido Socialista en las urnas.
Si los españoles tienen que decir, o sea, no a esto, y nosotros ser capaces, y esa es nuestra obligación enorme, difícil, dura y a su vez apasionante en estos momentos, es levantar un proyecto político que una mayoría de españoles diga, este es el camino. Y eso es ofrecer, y voy a acabar con esta idea, perdón, que me alargue. Mira, esto lo he dicho 1000 veces, pero lo repito porque creo que es de verdad importante. El sanchismo es, ante todo, una forma de pesimismo. Lo que Sánchez y sus aliados hacen es abonar una vieja idea que ha circulado en España durante siglos de que España está condenada a repetir sus fracasos históricos y que el periodo constitucional no va a ser más que un paréntesis más en la historia española. Es decir, como fuegos artificiales, como digo siempre, como que estallan, brillan efímeramente y se disuelven, ¿no? De que España solamente puede ser aquello que sus odiadores quieren que sea, que es un duelo a garrotazos, un Frankenstein descosido a pedazos o un desencanto, ¿no? Y yo digo, eso no es verdad. España va a ser lo que nosotros, cada uno de vosotros, los jóvenes, todos, decidamos que sea, ¿no? Y hay una gran mayoría de españoles dispuestos a que sea otra cosa. Y esa otra cosa es la continuación, no hay que redescubrir, en fin, el mundo, el adanismo de una nueva constitución, vamos a rediseñar España por enésima vez, ¿no? Una vez más, una mitad contra la otra mitad, como en el siglo XIX. El siglo XIX fue un fracaso porque una mitad diseñaba con una constitución una España. Pomba, se caía. La otra mitad diseñaba la suya, matándose durante todo el tiempo. La guerra civil acabó así, ¿no? El valor enorme que tuvieron estos señores de aquí es que, opinando cosas muy distintas, levantaron algo donde podíamos convivir, ¿no? Y se trata de coger el espíritu ese, el fondo ese, derrotar a quienes buscan el pesimismo, ¿no? Y abrir un nuevo horizonte de esperanzas con un proyecto político concreto. Y para esa tarea también sois absolutamente imprescindibles vosotros.